Hola, les voy a hablar acerca de mi proyecto CAS. Bueno, mi proyecto CAS empezó pues primero haciendo realmente como un trabajo muy específico para ver qué eran las cosas que se tenían que tratar específicamente. Yo hablaba con mi tutor de CAS y entre los dos nos dimos cuenta que algo que yo quería hacer era trabajar con los chicos de quinto y poder de alguna forma, como de yo siendo parte de los estudiantes, enseñarles por un estudiante hacia los estudiantes, eh, realmente enseñarles algo que yo utilicé en mi trayecto de vida estando en el colegio desde grado quinto y ahora 11 que ya casi me gradúo, poderles dejar algún tipo de experiencia que yo considere desde un punto de vista estudiantil que es importante para ellos. Junto con mi tutora CAS trabajamos varios puntos, entonces queríamos trabajar algo que es muy importante en el Colegio Abraham Lincoln, que es la institución en que lo hace, son los exámenes de competencia. Nos dimos cuenta que pues para mí y para muchos estudiantes estos exámenes son algo que se van viendo desde quinto y son muy importantes tenerlos claros hasta 11. De esa misma forma nos dimos cuenta que qué puntos claves eran los que los estudiantes teníamos que trabajar. Con mi tutora ella me comentó que podría ser de pronto un punto muy clave la comprensión lectora que tienen los estudiantes bajo las preguntas, puesto que este es un patrón que se ve que ocurre en todo tipo de evaluaciones, no importa si es de matemáticas, si es de biología, si es de sociales, si es de español. Esos estudiantes se ven que tienen, digamos, como algún tipo de defectos en el proceso de lectura y eso podía afectar sus notas o pues sus resultados en los exámenes de competencias. En el primer momento se realizó una actividad para ver qué eran los puntos que teníamos que trabajar puntualmente durante todo el proyecto, puesto que queríamos que al finalizar las actividades de este proyecto se hubieran cumplido todos los objetivos que este mismo buscaba. Entonces necesitábamos planear muy puntualmente y de manera muy específica qué era lo que queríamos hacer con los estudiantes. Realizamos una actividad que fue la primera con los estudiantes. Yo me introduje a los estudiantes, les dije, no chicos, tengo un examen que quiero que ustedes hagan. El examen obviamente no tenía nota y queríamos que los estudiantes estuvieran muy tranquilos en el momento de resolverlo. En ese examen, disculpen, trabajamos varias preguntas de comprensión lectora, un poco sencillas, pero cada una tenía un pequeño truquito que si un estudiante leyera cuidadosamente podría resolver. Nos dimos cuenta con los resultados de ese examen que ninguno de los estudiantes del grado quinto A estaba realizando realmente una lectura completa y realmente precisa a lo que les estaban preguntando. Pues claro que eso fue un poco, pues no diría yo preocupante, pero fue más que todo lo que dijimos con mi tutora Cas, es lo que queremos tratar específicamente. Ahí es cuando empezamos a tratar las estrategias de comprensión lectora con los estudiantes de quinto A. Entonces, las siguientes actividades se realizaron yo con los estudiantes. Nosotros nos enfocamos con mi tutora que era muy importante que los estudiantes entendieran que yo no les venía a dar clase como otro profesor, sino que yo les quería dar un tipo de enseñanza de parte de lo que yo he aprendido en mis años del colegio y que quiero que los estudiantes les quede. Precisamente por eso es que actuamos con los estudiantes buscando tratar esos puntos clave. Entonces yo entraba al salón en algunas horas de clase que me daba mi tutora Cas y con los estudiantes les comentaba de estudiante a estudiante, chicos, vi tal cosa en los exámenes, me di cuenta que no están leyendo muy bien esto, cuéntenme por qué no. Los estudiantes nos dieron su feedback, su apoyo y pues el input que ellos recibieron de ese primer examen y nos comentaron qué fue lo que ellos no entendieron y qué era lo que les estaba afectando de alguna forma la comprensión lectora. Con eso mismo, bajo mi tutora CAS decidimos realizar más actividades pues, de comprensión lectora para trabajar puntos específicos. Después de haber trabajado con los estudiantes, entendido qué era lo que les estaba fallando, decidí yo hacer un tipo de actividades que fueran para no solo trabajar la comprensión lectora, sino la forma en que ellos estaban enfrentándose a una pregunta. Por eso mismo yo decidí trabajar actividades más lúdicas para que los estudiantes se divirtieran y no solo hacer la típica pregunta de opción múltiple que podemos encontrar en un examen. Con los estudiantes les mostré análisis de imagen, análisis de preguntas, digamos como canciones, poemas, en lo que ellos me dijeran algo más, que se notara que estaban investigando algo más de lo que simplemente se veía. Eso es muy importante, puesto que en el proyecto CAS más que todo eso de la comprensión lectora en los exámenes de competencia se quería trabajar un problema pues como mundial y que yo considero que es muy importante pues porque es la falta de yo lo tramaría, lo diría, lo enfocaría que es la falta de comprensión o pues de juicio crítico que tienen las personas hacia un mundo.
Eso es muy importante puesto que hoy en día se pueden ver muchas personas adultas que realmente no tienen un juicio crítico o no están generando un análisis más allá del punto de primera vista hacia las situaciones que son enfrentadas hoy en día en medio audiovisual. Entonces para los estudiantes esto era un aprendizaje que no solamente iba a quedarse en un examen de competencias, que iba a poder ser aplicado digamos en todo si se trabaja de manera correcta en todo su ámbito académico, sino que es algo que se les queda para la vida. Entonces, trabajando este tipo de imágenes, análisis de imágenes, de canciones, de poemas, logramos hacer que los estudiantes empezaran a ver más allá de lo primero que ellos ven y que lograran hacer un análisis un poco más crítico y algo que es bastante complicado y que se empieza a efectuar desde los grados quintos. Junto a la profesora Rosa, que es mi tutora CAS, decidimos desarrollando actividades en las que ya trabajamos actividades más puntuales como comprensión lectora de prueba saber. Es muy importante esta etapa, puesto que yo como estudiante de 11 en la época que estaba realizando mi trabajo CAS, estaba a punto de presentar la prueba ICFES, que son los exámenes, digamos, de esta misma forma, realizados en el grado 11, que son como los SATs o pues algún tipo de examen estatal. Con esto mismo fuimos preparados con el colegio y se nos dieron muy buenos puntos claves que yo aprendí para mi trabajo y pues para mis propios exámenes y que yo intenté dejar a los estudiantes, que a mí me hubiera gustado mucho como estudiante de quinto que me hubieran dado este tipo de experiencias y enseñanzas desde una temprana edad estando en el colegio. Con esos mismos trabajos más puntuales de preguntas de opción múltiple, trabajamos las preguntas de comprensión lectora que simplemente necesitaban ver la pregunta y ver qué era lo que quería decir esa pregunta y digamos de alguna forma recaudar lo que la misma pregunta te decía para tú poder dar una respuesta. Nos dimos cuenta que los estudiantes eran muy buenos en este tipo de preguntas, entonces decidimos no seguir trabajándolas, puesto que habían otros pequeños problemitas que teníamos que seguir afilando con los estudiantes. Después de eso decidimos trabajar preguntas que ya la respuesta no estaba digamos, en el encabezado o en la lectura o en la información que se les daba para responder la pregunta, sino que se tenía que hacer un juicio crítico y de alguna forma trabajar más a fondo, intentar de sacar algo más de lo que la pregunta te intentaba decir para entender qué era lo que esta pregunta se trataba. Precisamente con eso logramos ver que ese era el principal problema de los estudiantes y se siguió trabajando con 4 actividades más. Después de cada actividad, yo como estudiante realizaba como, después de corregir los resultados, analizaba una charla con los estudiantes en la que les decía, chicos, vi que esto se hizo bien, que esto no se hizo tan bien, y yo esperaba que los estudiantes me comentaran cómo se sentían y cómo eso se trataba para ellos, para que se pudiera entender qué puntos claves tratar. Claro estaba que cada vez que se realizaba una actividad, yo les comentaba sus errores, pero de la misma forma les comentaba cómo podían mejorarlos. Les daba estrategias que se me habían sido enseñadas a mí por parte de psicólogos del colegio, profesores que estuvieron ayudándome para presentar mis exámenes ICFES y que con esto yo pudiera apoyar a los estudiantes de parte de un estudiante con una enseñanza, la forma en que un estudiante lo aprendió. No quería que llegara un profesor y les dijera, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, sino que un estudiante de la misma forma les dijera a ellos qué era lo importante para los trabajos. Entonces fue una experiencia bastante bonita. Los estudiantes lograron como entender conmigo cómo manejar los nervios, cómo entender cómo está expuesta una prueba, cómo realmente afrontarse una pregunta, cómo sentirse con ellos mismos para que se viera de la mejor forma, pues beneficiados por los resultados. Al finalizar todos los trabajos, que cuando cumplimos cada punto que queríamos tratar acerca de la comprensión lectora, se realiza una actividad recapitulando todo lo que habíamos visto específicamente con los estudiantes antes de presentar los exámenes de competencia. Los estudiantes estuvieron en su semana de exámenes y la finalizaron. Después de eso, yo volví al salón para hablar con ellos a ver cómo se habían sentido. Esa fue una actividad bastante bonita, me parece, porque los estudiantes no solo se les veía más felices por unos exámenes de competencia, sino que ellos mismos me expresaron, pues de manera diciéndomelo por los pasillos del colegio, por los salones, cuando me veían, digamos, como estudiante, y me lo expresaron en el momento que ellos se sintieron que el trabajo que hicimos fue muy divertido, que les gustó, que realmente fue algo que les mejoró a mejorar esos exámenes de competencias y a leer de alguna forma y ver esos mismos exámenes de otra manera. Se hizo una actividad en la que todos los estudiantes me comentaron qué les hubiera gustado que yo hubiera hecho, qué fue lo que más aprendieron. Y pues viendo esos papeles nos dimos cuenta que los estudiantes realmente quedaron muy felices con el proyecto y estaban felices de que un estudiante, digamos, de 11 se hubiera interesado por ellos para enseñarles cosas que hubieran ido para su ámbito. De los estudiantes aprendí muy puntualmente que es muy importante siempre querer ser mejores. Los estudiantes de quinto A me enseñaron que aunque era un trabajo difícil y a algunos les costaba, todos trabajaron muy arduamente con las actividades que yo realicé y se nota que realmente aprovecharon el tiempo que trabajamos para ellos mejorar de alguna forma, sentirse que,
que estaban haciendo un buen proyecto y que estaban haciendo un acto para mejorar sus actividades. En todas las experiencias CAS yo creo que se evidenció planificación, puesto que puntualmente se tenía que trabajar qué era lo que queríamos que los estudiantes mejoraran. Entonces durante las actividades se gastaba bastante tiempo investigando cómo mejorar, cómo tratar ese punto clave, qué actividades hacer. Fuera después de hacer las actividades con los estudiantes, yo gasté tiempo corrigiéndolos, analizando qué tuvieron mal y cómo hablar con los estudiantes para mejorar esto. Entonces, más que el tiempo de las actividades, que eran unos pequeños exámenes, la charla con los estudiantes, cada actividad tenía bastante trabajo detrás. Entonces, creo que pues esta actividad y pues este proyecto también me enseñó a mí a manejar mejor mi tiempo, me enseñó a mí mismo a entender que yo puedo hablar en público, que yo puedo expresarme de manera correcta frente a los estudiantes, puesto que era un salón de chicos chiquitos, eso está claro. Pero siempre está la duda de qué pensarán que estoy diciendo, si será que me estoy expresando de manera correcta. Y durante todo este proyecto CAS yo me di cuenta que logramos hacer un muy buen trabajo de eso. Aparte de todo, me gustaría decir que se actuó de manera ética, digamos, en este proyecto, porque siempre se buscó que no solo acabar el proyecto por acabarlo, sino que se buscó que los estudiantes realmente entendieran qué era lo que estaban haciendo, que el trabajo que yo hice fue un trabajo autónomo, no necesité que tuviera un profesor encima. Claro que estaba mi tutora acá dándome las fechas que debíamos mantener para que el proyecto y el trabajo fluyera de manera adecuada, pero pues yo siempre estuve haciendo un trabajo que me creo o considero yo mismo que fue un trabajo bueno, porque estuve trabajando en mi tiempo extra, estuve gastando horas de almuerzo y pues horas de clase mías para poder trabajar y darles un buen resultado a los estudiantes. A futuro tengo planes de universidad y poder estudiar geología. A mí me parece que este proyecto es muy importante porque no solo aprendí algo de los niños y no solo logré retribuirle algo a la comunidad lincolniana que llevo tanto tiempo estudiando, sino que yo mismo me di cuenta algunas cosas que tengo que mejorar para yo poder hacer que mi ámbito académico y mis estudios más adelante sean mucho más puntuales y mejor trabajados. Por eso mismo considero que pues este fue un proyecto muy bonito. Trabajé con una comunidad que me interesa, que son los niños del colegio. Hoy en día que el proyecto ya se acabó, yo todavía sigo en contacto con algunos estudiantes que me hacen preguntitas muy puntuales y claves de cómo seguir mejorando su proyecto, puesto que ellos, lo más lindo es que ellos entendieron que pues este proceso de comprensión lectora no se va a acabar en un proyecto de tantas actividades y de tantas horas de trabajo, sino que es un proyecto que necesita mucho trabajo por parte de ellos y seguirlo trabajando para que sus habilidades mejoren y se vean mejor favorecidos. Entonces, eso es lo que quería comentar de mi proyecto CAS. Muchas gracias.